ver. A ver, un momentito, ya inicia la grabación. Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes que están tanto en la sala de Google Meet como los que nos acompañan por el Facebook Live. En esta oportunidad continuamos con las ponencias que estamos organizando en el marco de la celebración, ¿no?, de la Semana de la Ingeniería Civil, conmemorando un año más de la fundación de nuestra Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al ingeniero Alex Segundo Díaz Guevara. Un breve resumen de la trayectoria académica y profesional de nuestro ingeniero ponente del día de ahora. Es graduado de la Universidad Nacional de Cajamarca como ingeniero civil, con estudios de posgrado en la Universidad de Piura, con el grado de máster en ingeniería civil con mención en ingeniería vial, paralelamente con estudios en la Universidad Nacional de Piura, con el grado de magíster de ingeniería ambiental. Prosiguió sus estudios en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, en Lima, Perú, donde obtuvo el doctorado en Gobierno de Organizaciones, PhD. Dentro de su experiencia profesional es un consultor senior con identificación en el análisis técnico, económico y desarrollo de proyectos de infraestructura, con más de 20 años de experiencia en diseño, construcción, operación y conservación de infraestructura vial y pública y asociaciones públicas, público-privadas. La ocupación actual es vicepresidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público, OCITRAN, director de formalización en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, docente universitario, máster en Ingeniería, mención en Ingeniería Vial en la Universidad de Piura y maestría en Transportes y Conservación Vial en la Universidad Privada Antenor Orrego. En esta oportunidad nos presenta su conferencia Planificación y Gestión de Infraestructura Vial. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, un gusto de saludarlos a todos ustedes. Para mí es una alegría inmensa estar de forma virtual, aunque sea, pero en mi alma mater, una vez más. Tal vez en esa reseña faltó algo, ya que estoy hablando básicamente para un público universitario. Creo que es importante decirles que yo fui presidente de Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, el año 94, 93, 94. Muy buenos recuerdos, así que para mí es un gusto doble el poder compartir con todos ustedes unas cuantas palabras. Y me emociona al mismo tiempo también, ¿ok? Pero bueno, gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Vamos a conversar un ratito sobre lo que implica la planificación y la gestión de la infraestructura vial. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña introducción desde el punto de vista conceptual y me voy a detener básicamente en un concepto básico que es el ciclo proyecto completo y la perspectiva que se debe de tener en el diseño de la planificación, en el diseño de caminos con una perspectiva de largo tiempo. ¿Ok? Entonces, voy a empezar diciendo que planificación hace referencia a acción y efecto de planificar, que consiste en hacer planes o proyectos de acciones humanas en el tiempo. Gestión es el concepto que hace referencia a la acción humana y consiste en llevar adelante una iniciativa o un proyecto específico. En una segunda acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia a la acción y efecto de administrar, que consiste en gradar o dosificar el uso de algo
para obtener mayor rendimiento de ello y que produzca un mayor efecto. Sobre la base de esto, se puede decir que si en algún concepto están de acuerdo todas las ideologías políticas, lo que conocemos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, es que el desarrollo de la sociedad básicamente está supeditado a un aprovisionamiento de infraestructura. ¿Ok? En eso todos por lo menos están de acuerdo. En ese sentido, entendemos por infraestructura pública a un conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país o de una comunidad en general. El desarrollo económico de un país está directamente desarrollado al aprovisionamiento y el mejoramiento de los sistemas de transportes, como dice el doctor Dominar. Un poquito centrándonos más en el tema, entendemos que infraestructura vial viene a ser el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura. La especificidad de estos está determinada por el medio natural del transporte, puede ser vía transporte terrestre, vía acuática, vía aérea. Históricamente, la provisión de infraestructura vial ha sido cubierta por el Estado a lo largo de toda la historia. El mejor ejemplo que se tiene de esto es Roma, la Vía Apia. El Imperio Romano llegó a ser lo que fue el Imperio Romano en principio por su red de carreteras que se llegaron a construir. Y un ejemplo local que se tiene es el Gran Capañá. Definitivamente, como dijo en algún momento Marco Aurelio de Negri, sin el Capañá no hubiese sido posible la conquista de los españoles del Imperio Incaico. Como dijo en algún momento, no hubiesen, después de Lima no hubiesen llegado ni siquiera a Chosica, ¿no? Y creo que es interesante ese concepto, porque al mismo tiempo de que fue una ventaja para la consolidación del Imperio Inca, también fue una de las principales razones por la cual su conquista fue, en cierta forma, entre paréntesis, fácil, o entre comillas, fácil. Sirvió para ambas cosas. Entonces, en ese contexto, tenemos que la planificación y la gestión de la infraestructura vial es un conjunto de acciones humanas que son parte de un proceso sistémico y un sistema mediante el cual se establecen metas y se determinan medios para lograr resultados óptimos, tanto en el diseño, la construcción, operación, conservación de los mismos, con la finalidad de alcanzar una maximización de los recursos disponibles que se expresa básicamente en dos conceptos. Uno, que es la disminución de los costos de transporte, no se olviden eso nunca, y dos, la disminución de los tiempos de viaje. Son las dos variables fundamentales que determinan la función del transporte. Y en ese concepto, esta lámina nos va a acompañar el resto de la conversación. Vamos a hablar de lo que implican los costos del transporte. La función de costos de transporte, como dice la imagen que ustedes están viendo, está determinada por una función que tiene dos componentes, la oferta y la demanda del transporte. ¿Ok? Esta es una fórmula adaptada a los costos que se involucran dentro de nuestro ordenamiento jurídico de gasto público. Por eso era importante señalar en un principio de que el aprovisionamiento de la infraestructura de transporte a lo largo de toda la historia corre o es financiada directamente por el Estado. ¿Ok? Entonces, como función de oferta de transporte, esto tenemos en el Perú de que para ejecutar un determinado proyecto vial que me permita huir
que me permita unir un punto de referencia 1 con un punto de referencia 2, tal como se ve en la imagen. Como ustedes saben, a nivel de pregrado nos enseñan, y en la Universidad Nacional de Cajamarca nos enseñan muy bien todo lo que compete a lo que es la ingeniería básica para el desarrollo de caminos, básicamente, puentes, túneles. Entonces, está determinada en el caso peruano por gastos a nivel de preinversión y gastos a nivel de inversión. Así lo denomina las cuentas del Tesoro Público. Entonces, eh, la función de transporte, la oferta del transporte está determinada en el caso peruano por costos de preinversión, que implica todo lo que es el desarrollo de los perfiles a nivel de preinversión. Costos de inversión, una vez que se declara la viabilidad de los proyectos a nivel de preinversión, pues entramos ya a una etapa de inversión directa, que tal como le denomina el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora denominado INVIERTP, que está compuesto básicamente, no básicamente, sino que está compuesto por los costos que implican la elaboración del expediente técnico definitivo, la ejecución de obra y la supervisión de la misma. Un costo permanente que lleva en el tiempo y que es muy importante y que en las últimas décadas se ha dado el valor que merece, son los costos de operación y mantenimiento, ¿ok? Que aseguren que el sistema funcione, ¿ok? En ese contexto, yo tengo que optimizar los recursos que tenga, ¿ok? ¿Para qué? Para poder alcanzar una mayor cobertura de servicios de transporte que tenga, buscando otros conceptos, buscando un concepto intermodal, lo que se denomina intermodal, básicamente. Porque no solamente la unión de dos puntos de referencia, el punto de referencia 1, punto de referencia 2, ciudad A, ciudad B, está determinada por el transporte de pasajeros y de mercancías. Y entonces, aquí ya empieza a aparecer la segunda componente de esta función total del costo del transporte, que efectivamente está determinado por el costo de adquisición de los vehículos que nos transportan, los costos de operación de estos vehículos, los costos de este uso por uso de infraestructura en aquellos sectores básicamente que están marcados por cobro de peaje. En ese sentido, ¿por qué construimos infraestructura vial? Es una pregunta que se hace. Básicamente la respuesta es que construimos infraestructura vial para que estas dos componentes, básicamente disminuir los costos del transporte y reducir el tiempo de viaje del punto 1 al punto 2. Esas componentes son los que me dan un sistema de eficiencia del transporte, básicamente. ¿Ok? Entonces, en el caso peruano, voy a tratar de hablar un poquito de cada uno de estos componentes, porque básicamente tenemos un público de cuarto o quinto año de universidad, y es muy importante saber cómo es que se genera toda esta dinámica que hablábamos antes en la conceptualización. Dentro del Estado peruano tenemos un marco, lo que se denomina el marco legal de la inversión pública, que determina cómo se usan los recursos para poder generar proyectos de infraestructura vial. ¿Ok?
es el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que se conoce como INVIERTP, ¿no? Antes se denominaba solamente Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora se conoce como INVIERTP. Pero, ¿qué es lo que me dice este sistema? Lo que me dice es de que para yo ejecutar un proyecto de infraestructura vial, tiene que pasar lo que se denomina un ciclo de proyecto. Este ciclo de proyecto está determinado por su identificación y la respectiva planificación dentro de la programación multianual de inversión pública, como lo que se conoce. Posteriormente a esa priorización, se tiene que pasar necesariamente a lo que se refiere eh, a elaborar los elementos de gestión de preinversión. En el caso peruano, bueno, en la actualidad existen montos para esto, ¿no? Proyectos que son menores de 3 millones, más o menos es como una ficha, pero entre 3 y 60 millones ya necesitan una ficha reforzada. De 60 a 500 ya necesariamente necesita un perfil, lo que se denomina ahora un perfil, y proyectos de más de 1.500 millones necesitan un perfil reforzado. En esta etapa de preinversión se analizan básicamente lo que ustedes están viendo ahí, las alternativas de solución. Se determinan las rutas críticas, se determinan las rutas más eficientes y la solución que se tiene que implementar. Básicamente, si es una carretera solamente afirmada, si es una carretera asfaltada, si es una carretera de segunda clase, si es de primera clase, si es una autopista. Y empiezan a intervenir otras variables en el diseño. La variable fundamental que empieza a definir el tipo de vía, la pendiente, la rasante que yo pueda tener, es el índice medio diario anual, el tráfico, que nuevamente es lo que nos da la función de la demanda de transporte, el tráfico. ¿Ok? Entonces, lo que empieza a conversar estas dos variables, tanto la oferta y la demanda, para la planificación de la infraestructura vial. ¿Y cuál es la principal restricción que tenemos o que nos acota, vamos a utilizar ese término, en el proyecto mismo que yo tenga? ¿De qué depende básicamente de que, más allá de las variables que se tengan, de qué depende o por qué necesariamente tiene que hacerse esta evaluación? Bueno, lo que está detrás de estas evaluaciones es un concepto básico que está relacionado directamente con las arcas fiscales. ¿Ok? Básicamente lo que trata el sistema de preinversión es asegurarse que los recursos se utilicen de la mejor manera posible a fin de tener una mayor cobertura, porque la plata no es infinita, los recursos no son infinitos. ¿Ok? Más aún considerando de que tenemos las fuentes de los recursos, que básicamente son los impuestos que todos pagamos, no tenemos una cobertura de captación de impuestos, por lo tanto, cada vez los recursos son más restrictivos. Y si hay algo que tenemos que acompañarnos, que acostumbrarnos y que a veces condiciona mucho el diseño, los diseños que nosotros podemos proponer, es la disponibilidad de recursos que existen en función a la rentabilidad que pueda dar para una determinada cantidad de tráfico que se tengan en los proyectos. Entonces, de eso básicamente se trata lo que son la preinversión. Esto se desarrolla. Si hay algo que es certero es de que los proyectos viales a nivel asfaltado, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, más o menos estamos hablando del costo de $1 millón por kilómetro a nivel de
de carpeta asfáltica, ¿no? Considerando pues una pendientes moderadas, considerando una topografía no muy accidentada. Sin embargo, dependiendo de algunas zonas, por ejemplo, en la red vial nacional tenemos algunos tramos que ha costado a nivel hasta 5 millones de dólares por kilómetro. Por ejemplo, en aquellas zonas donde son por lo general roca fija, que en el Perú tenemos muchos sectores que tienen esta característica geológica, como también tenemos otros tramos que los costos son mucho menores en la costa, aunque por lo general también la mayor cantidad de transportes de materiales para formar los terraplenes por las distancias de las canteras y en la selva también se tiene pues otro tipo de costos. Entonces, por las razones geológicas y disposición de canteras, estos costos a nivel de preinversión se tienen que ir analizando en función a las alternativas del desarrollo que obtenga del proyecto. Ok. Entonces, ese es a nivel de preinversión. Posterior a que yo ya elijo cuál es mi mejor ruta, cuál es la que tiene mejores puntos de control, cuál es la que tiene la mejor pendiente media y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, elijo mi mejor ruta y paso a hacer esto ya, se logra a nivel de preinversión lo que se conoce la viabilidad del proyecto. La viabilidad del proyecto implica que los recursos que yo voy a invertir en ese proyecto vial va a tener un retorno en el tiempo, un retorno que se sintetiza en qué? En la reducción de los costos de transporte, en la reducción de estos costos, básicamente disminuyendo los costos de operación de los vehículos y disminuyendo los tiempos de viaje. Entonces, en función a esos costos que yo voy recuperando en el tiempo, pues se declara la viabilidad de los proyectos, ¿ok? Y una vez que se declara la viabilidad de los proyectos, ya pasa a una segunda etapa, que es la etapa de inversión. En la etapa de inversión yo ya tengo que diseñar el proyecto definitivo, ¿ok? Con todas las exigencias que me exige otro marco legal que tengo. ¿Cuál es ese otro marco legal? El marco legal técnico. ¿Cuál es la entidad que regula técnicamente todos estos proyectos? Pues es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso peruano. En el caso colombiano, pues será el Ministerio de Obras Públicas a través del ENVÍAS. En el caso de Chile, será pues Vialidad de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas también. Para cada país existe su propio marco técnico, ¿ok? Y en este marco técnico, ¿qué es lo que se desarrolla? Pues se determinan las normas, por ejemplo, del diseño geométrico. En otras palabras, para hablar en corto, la sección transversal en función al tipo de vía que se haga. Se determinan, por ejemplo, la velocidad directriz, ¿no? De diseño, eh, los anchos de carriles para cada tipo, si son ver más de 90 centímetros, si son de 1,20, si son de 2,40, carriles de 3,50, si es una autopista de segundo orden, de primer orden, por ejemplo. Todo eso lo reglamenta aquí el manual de diseño geométrico que lo establece y lo actualiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué determina, por ejemplo, también? El manual de túneles te determina, por ejemplo, cuáles son la sección transversal que debe de tener los túneles que son en zonas urbanas y en zonas rurales, por ejemplo. Tenemos un manual espectacular que es el manual de suelos y pavimentos, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que determina, pues, cuáles son las diferentes técnicas que existen para el mejor análisis de los suelos por donde pasa nuestro eje definitivo. Determina, por ejemplo, también los porcentajes máximos que deben de tener las granulometrías en cada una de
en cada una de las mallas de retención que existen, tanto para afirmados, para arenas, como para todos los diferentes tipos, los porcentajes de abrasión, todas esas variables están allí. Otro manual importante que se tiene es el manual de hidrología y drenaje. Ahí también está todos los estudios que se tienen que realizar, el análisis de cuencas, el análisis regional, el análisis hidrológico, todas las variables también están determinadas ahí. Entonces, así como existe una norma, como existe una normativa para el uso de los recursos, también está normado de la misma forma todo lo que es esto, las especificaciones técnicas para el diseño de caminos, para el diseño de puentes, ¿ok? Y esto con una razón fundamental. La razón fundamental es para que todos aquellos que nos dedicamos a temas de infraestructura vial conversamos sobre el mismo idioma, básicamente, y identificar las variables en un mismo idioma, hablar sobre los mismos términos cuando hablamos esto sobre pendientes, sobre bermas, sobre todas las diferentes partes de una sección transversal de una vía, talud inferior, talud superior, área de corte, área de relleno, a media ladera. Todas estas secciones están definidas en estos manuales. Y eso nos hace que hablemos en un lenguaje común, ¿ok? De tal forma que las actividades que se ejecuten, tanto a nivel de consultoría, a nivel de ejecución o a nivel de supervisión de obra, pues todos estemos vinculados con el mismo lenguaje. Posterior a la ejecución del estudio definitivo, viene la ejecución misma de la obra, ¿no? La ejecución misma de la obra está determinada básicamente por una especificación técnica. En el caso nuestro, en el caso peruano, son las EG, las especificaciones generales para la construcción de carreteras. Estas especificaciones también son actualizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y están vinculadas con otro manual, con el Manual de Ensayo de Materiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí están todas, absolutamente todas las especificaciones técnicas y las formas para ejecutar los materiales, para realizar el ensayo de materiales, que es de todos los diferentes que hay, desde un Proctor modificado hasta, qué sé yo, pues hasta medir rugosidad, deflexión, que ya son condiciones de servicio, cuando ya la obra finalmente está puesta en servicio, hasta un ensayo triaxial si se necesita, por ejemplo, para algunos aspectos específicos que se tenga que hacer en taludes sobre todo. Ahí está normado. Entonces también se tiene toda esa normativa técnica que en el caso nuestro hay que cumplir para la ejecución de nuestros diferentes proyectos. ¿Ok? Entonces estas especificaciones técnicas generales son muy importantes que ustedes las conozcan. Tienen su base en las normas ASTO y también en las normas ASTM, de tal forma de que también en el caso de alguna discrepancia que exista, se utilizan como complementarias durante la construcción de la obra, las normas ACTM de requerirse si es que hay alguna discrepancia o si es que hay algún vacío en las especificaciones particulares que se diseñen para el proyecto y que de una u otra forma las especificaciones técnicas generales no las complementen. Llegamos a la etapa de ejecución, se ejecuta la obra en los plazos. Por lo general, en la actualidad se ejecutan todos un proyecto vial completo. ¿A qué me refiero con eso? En la actualidad ya no se licitan solamente tramos asfaltados y se dejan los puentes, por ejemplo, como en algún momento de la historia se hacía por falta de recursos, ¿no? Ahora se licitan tramos, pavimentos, puentes, obras de artes y paquetes completos. Por eso que los proyectos viales son proyectos muy onerosos, ¿ok? Cuando hablamos de obra vial, hablamos de proyectos muy, muy onerosos. Un proyecto de
de 50 kilómetros de carretera a nivel de carpeta asfáltica, pues estamos hablando de proyectos cercanos a 100 millones de dólares, más o menos. De ese impacto de inversión estamos hablando. Eh, en costos promedio, por supuesto, hay más y hay menos, como lo dije antes, ¿no? Posterior a la construcción entramos a la operación y mantenimiento, que es una etapa muy completa y quizás la más importante. ¿Por qué? Porque la etapa de construcción simplemente dura 1 o 2 años, dependiendo de la longitud de la obra, pero la conservación es la que garantiza que los niveles, lo que se denomina niveles de servicio, que vamos a hablar un poco más adelante, que se alcanzan cuando se ejecuta la obra vial, pues se mantengan en el tiempo y garanticen que los costos de transporte, pues esto se mantengan en función al diseño que yo he propuesto. La única forma de garantizar eso es con un mantenimiento y una conservación en el tiempo. Entonces, si bien es cierto, consideramos periodos de diseño hasta de 10 años, sobre todo en aquellos proyectos de mejoramiento y rehabilitación. Por ejemplo, mejoramiento y rehabilitación se denomina básicamente a pasar de una trocha carrozable a un afirmado. Ya es un mejoramiento o rehabilitación, así se denomina. Y es un proyecto de inversión. Si yo paso de una vía firmada a una vía asfaltada, es mejoramiento y rehabilitación. Cuando hablamos de un cambio de estándar, tomamos por lo general periodos de diseño de 10 años. ¿Ok? Sin embargo, la estructura de los pavimentos y de las secciones se debe conceptualizar, y esto ya es parte de uno de los aportes de esta conferencia, es ir conceptualizando de que esos pavimentos me van a durar más de 10 años. ¿Ok? Me van a durar muchísimo más. Y las actividades de mantenimiento y de operación y de conservación, perdón, que yo vaya proponiendo, tiene que tener una finalidad en el tiempo de que me sirva de base. ¿Para qué? Para que las actividades de conservación que yo aplique en el tiempo sirvan básicamente para aumentar el número estructural de la vía. ¿Para qué? Para que vaya preparando en el tiempo, para que soporte mayor cantidad de ejes equivalentes. ¿Ok? Ese es un cambio de paradigma que debemos de ir teniendo, y ese cambio de paradigma de ir considerando más allá del diseño de los 10 años que por norma tenemos, es desde ya ir proyectando infraestructura que me va a durar mucho más de 10 años. Entonces yo tengo que ir preparando las secciones transversales, teniendo pues esto en cuenta, tasas de crecimiento un poco más coherentes, más allá de lo que la misma teoría me lo pueda decir en la actualidad. Acá hay que tener cierta apertura a ese tipo de circunstancias. ¿Ok? Y esto me va a permitir garantizar que los costos de operación vehicular sean menores. O sea, los costos de operación definitivamente son mucho menores en una vía asfaltada que en una vía firmada. Voy a cambiar neumáticos con mayor cantidad de tiempo. Pero si tengo una vía que está en pésimas condiciones, mis costos de operación vehicular van a ser mayores. Voy a tener que cambiar neumáticos con mayor frecuencia, voy a tener que cambiar la suspensión de los vehículos, por último voy a tener que cambiar los vehículos en tiempos más cortos. Entonces, al hacer eso, automáticamente me produce eso es que yo tenga costos de transporte mayores. Y es más, lo peor es que me generan desincentivos para que se pueda esto invertir en la industria del transporte, que es toda una industria. Entonces, una de las razones fundamentales también de la infraestructura es de que te genera lo que se denomina en economía externalidades positivas, que una vez que se ejecuten proyectos de infraestructura vial, pues esto me generan también la posibilidad de tener mayor cantidad de empresas de transporte. Y esto ha sido posible en el Perú a partir del año 2000, del año 90, de la década del 90, donde se empezó a rehabilitar la Panamericana y nuevamente a crecer todo el patrimonio vial que tenemos. En los últimos años, en el año 2000,
si en el año 2000 teníamos más o menos 8.000 kilómetros 8.000 kilómetros asfaltados de red vial nacional, y solamente se tenía 15.000 kilómetros de red vial nacional. Al 2020, lamentablemente, este quinquenio es para olvidar, con todas las cosas políticas que han pasado. Ha habido un frenazo de la inversión en infraestructura también, y hay que decirlo también, esto, voy a tocar este tema más adelante, no voy a pasar, también todo este tema de la corrupción generalizada que se ha generado dentro del campo de la ingeniería vial, ha hecho mucho daño, ha manchado todo el avance de la infraestructura vial que ha habido. Eh, hay que exigirle a nuestras autoridades judiciales que apliquen todo el peso de la ley a aquellas personas metidos en temas de corrupción, que han lucrado con con esta hermosa profesión que es la ingeniería vial y que tanto requiere el país. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo de que es acá donde se han producido los mayores problemas, pero bueno, nosotros somos ingenieros y nos dedicamos a la ingeniería. Los jueces y los fiscales tienen esa gran responsabilidad con la sociedad de sancionar a quienes correspondan y aplicarles todo el peso de la ley. Cierro paréntesis sobre ese tema. Bueno, les manifestaba que en el año 2000 teníamos 8.000 kilómetros asfaltados, de los cuales el 50% más o menos estaba en estado regular, un 20 en estado bueno, y no, 20 estaba en estado regular, sí, 20 en bueno, un 30% estaba en estado regular y el resto estaba en estado malo. En la actualidad tenemos no solamente ha aumentado la red vial nacional. Tenemos 25.000 kilómetros de red vial nacional, que es la red principal del país, de los cuales tenemos en la actualidad más de 16.000 kilómetros asfaltados. O sea, prácticamente en menos de 20 años hemos duplicado lo que teníamos en red vial nacional. Eh, y el estado de condición en la actualidad, se tiene concesiones, se tienen proyectos de conservación por niveles de servicio, y tenemos pues de la red vial nacional asfaltada se tiene un altísimo porcentaje, más del 60-70% en buen estado en la actualidad. Y requiere inversión constante. Bueno, la red concesionada al menos pues tiene los mejores parámetros de servicio por todos los recursos que se le asigna año por año para actividades de conservación y mantenimiento, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, la única forma de garantizar eh, una estabilidad en los costos de transporte es ejecutando una operación y mantenimiento durante todo el tiempo. En los últimos años también ha habido en lo que respecta a conservación y mantenimiento, toda una ingeniería que ha sido adaptada. Esto es algo muy nuevo, que el Perú también ha sumado en la actualidad. Es toda una especialización, la conservación vial. Esto es con una nueva ingeniería. Por ejemplo, aquí ya utilizamos esto para diseñar actividades de conservación. Se utilizan métodos no destructivos, por ejemplo, lo que se denomina como métodos no destructivos, en el cual, en base, por ejemplo, a indicadores de parámetros como rugosidad, deflexión, fricción, llegamos a determinar por ejemplo, llegamos a determinar algunas actividades específicas de intervención, como por ejemplo, si es que el número estructural que me dan las deflexiones todavía me permite soportar una determinada cantidad de carga a través de ejes equivalentes en el tiempo, yo solamente puedo utilizar algunas actividades de conservación, como por ejemplo la aplicación de los Slurry Seal o del Fox Seal para cubrir microfisuramiento o macrofisuramiento. Podría utilizar, por ejemplo, elastoméricos también, que son
actividades propias de la conservación vial, de la ingeniería de la ingeniería de conservación vial. Ahora hablamos ya de actividades que son más allá de la rutinaria, que consiste en la limpieza misma de todos los elementos que conforman la sección transversal. Ya se está hablando de mantenimientos preventivos, que son básicamente los que antes mencioné. Posteriormente, actividades de mantenimiento periódico, que ya implica aumentar el número estructural para preparar para un periodo más a esos pavimentos que me permitan soportar carga. Y a partir de eso, pues si es que sigue creciendo, como si es que hay alguna certeza en obras viales, es que la tasa de crecimiento de su uso siempre es positiva. Eso es, siempre va a crecer, ¿ok? Esa es una certeza que se tiene. A diferencia, yo siempre es un ejemplo un poco, sobre todo ahora que estamos en pandemia, pero que ilustra muy bien. A diferencia de lo que queremos en los hospitales es que haya menos enfermos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que la tasa de uso de los hospitales siempre caiga, ¿no es cierto? En cambio, en la infraestructura vial lo que sí tenemos una certeza plena es de que siempre las tasas de crecimiento van a crecer año por año. Siempre va a haber más vehículos, ¿ok? Y eso es lo que nos hace pensar en el nivel que ustedes están, estimados compañeros, es de que hay que ir pensando las infraestructuras con esta perspectiva, con una perspectiva en el tiempo, ¿ok? Y eso básicamente está determinado por lo que se denomina funciones de costos, ¿ok? Lo que vemos acá en esta pantalla, estamos relacionando oferta y demanda. Oferta, demanda, oferta y demanda. Entonces, y un concepto que se denomina nivel de servicio. Es un concepto relativamente nuevo que en sencillo, para entendernos, lo que se denominamos nivel de servicio al confort que recibimos como usuarios de una infraestructura vial. Por ejemplo, una carretera recién inaugurada a nivel de asfalto en caliente o concreto hidráulico, pues esto tiene un nivel de servicio mucho mejor, más alto, que una carretera que ya tiene algunos años que está puesta en uso, ¿no es cierto? Más aún si es que no le ejecuto actividades de conservación oportunas, pues definitivamente su nivel de servicio va a disminuir en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que ese nivel de servicio, ya hemos dicho, que la demanda está en función a la cantidad de usuarios, de tráfico que utilicen en mi infraestructura vial. Entonces, a nivel de ejecución y de mejoramiento y rehabilitación, lo que tratamos de encontrar es un determinado punto de equilibrio entre esa oferta y esa demanda. Entonces, para un determinado nivel de servicio, yo voy a tener una determinada demanda. Yo voy a tener, en el caso peruano, está estructurado de esa forma, de que yo voy a tener un nivel de servicio afirmado, por ejemplo, para una determinada cantidad de vehículos. ¿Ok? Pero sin embargo, si en este afirmado aumenta, aumenta mi demanda, hay un incremento de demanda, yo automáticamente lo que voy a requerir es que voy a tener la necesidad de aumentar también mi nivel de servicio. Y tengo que pasar ya de un afirmado a un pavimento. ¿Ok? ¿Para qué? Para garantizar efectivamente que mi sistema sea eficiente. ¿Ok? Pero eso me obliga automáticamente a tener un diferencial de nivel de servicio.
Y ese diferencial del nivel de servicio está determinado por el incremento de un costo. ¿Ok? Este gráfico ilustra dentro de las matemáticas lo que estas tomas pueden decir. Y a esto es lo que me refería. En la universidad nos enseñan a diseñar nuestras carreteras del proyecto que tenemos, pasamos a básicamente a una apertura de trochas donde no existen como esta. Posteriormente, analizando las variables que se tiene, pasamos de una trocha carrozable ya a una vía afirmada, y de una vía afirmada pasamos a una vía asfaltada. Y de una vía asfaltada, que puede tener 2 carriles de ida y vuelta, en función al tráfico y al uso, ya vamos a pasar a una autopista de 2 o más carriles por cada sentido en función a cómo se va determinando el desarrollo de las vías. Entonces, lo que yo les quería transmitir en esta tarde, noche, es básicamente esta idea y esta conceptualización. Uno, que la inversión en infraestructura es muy onerosa, es muy costosa, en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que buscar un correcto equilibrio en función a las necesidades y a los recursos disponibles que se tengan. Y de allí que es muy importante conocer todas las variables del diseño, todas las variables que afectan el proceso constructivo, que están determinadas por la normativa técnica, que ya lo hemos mencionado hace un momento, de tal forma de que el equilibrio económico que se llegue en función a los recursos disponibles que yo tenga para cada una de las intervenciones, pues sea el óptimo. ¿Ok? Tratando de aumentar la cobertura. Ese concepto también hay que tenerlo muy presente, sobre todo eh, en escenarios de escasez de recursos, como lamentablemente es el escenario que el país ha entrado producto de esta pandemia. ¿Ok? Estos conceptos de maximizar los recursos van a ser fundamentales en los próximos años. Esta pandemia en economías tan pequeñas como las nuestras y que están determinadas por una recaudación fiscal, por una presión tributaria muy baja, cerca del 13%, que o sea, de 100% solamente 13 personas pagan correctamente todos sus impuestos. Entonces, con presiones tributarias muy bajas y con todos los gastos productos de la pandemia que tenemos, pues va a haber restricciones presupuestales inevitablemente en sectores como transportes. Van a ser, por lo menos no van a ser atendidos en la misma magnitud que veníamos creciendo en los últimos años, o la utilización de recursos en los últimos años en la misma intensidad. De allí la importancia de que ustedes vayan conociendo esto más familiarizándose con estos temas y teniendo esta conceptualización. Pensar en secciones transversales que definitivamente, como les dije desde ahora, si hay alguna certeza que tenemos, es de que las tasas de crecimiento vehicular van a ser siempre positivas. Y acá es importante, por ejemplo, que las universidades locales, la universidad en general, genere, por ejemplo, data en relación a tráfico. Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es que no tenemos tráfico, que no tenemos data de tráfico. Y hacemos un estudio de tráfico específico en función a unos términos de referencia y a una normativa del ministerio, que mediante la cuantificación de tráfico durante una semana se proyecta para todo el año, y en función a eso se proyectan los diseños o el tipo de intervención. Esta es una tarea pendiente que como país tenemos, por ejemplo, ¿no?
Colombia tiene data de tráfico de sus principales rutas desde hace 30, 40 años. En el Uruguay se mide en la red vial nacional, por ejemplo, el tráfico en tiempo real. Entonces, esa variable es fundamental para el diseño que nosotros utilizamos, porque esa es la que determina qué tipo de, qué tipo de infraestructura finalmente voy a proyectar en el caso de red vial nacional. Eh, Otro concepto que también es importante tener es considerar el tema intermodal. Básicamente, toda carretera debe terminar en un puerto, en un aeropuerto, ya que de ahí las personas y las mercancías se trasladan en una economía global en la actualidad a cualquier parte del mundo. Eh, y nada, he tratado de hacer una conjunción entre lo que a nivel de pregrado nos enseñan eh, allí en nuestra alma mater y lo que el futuro de cada uno de ustedes, el futuro de cada uno de ustedes, quizás de más de uno, y ojalá que más de uno se anime por esta maravillosa especialización. Esto es participar en proyectos poco a poco que van desde una trocha carrozable hasta una autopista. Estas fotos son reales, son de acá del país. Huancavelica, Carlircay es el tramo asfaltado muy parecido a Cajamarca. Ahí estamos en una cota muy parecida a Cajamarca. Eh, el túnel Gambetta es un túnel que pasa debajo del aeropuerto Jorge Chávez. Precisamente se ha hecho un túnel que va a servir durante este proceso de ampliación que se está haciendo. La otra foto es una foto típica de un proyecto de caminos vecinales de propiedad descentralizado y las trochas carrozables que son muy comunes pues, en las comunidades distritales, ¿no? Eh, es muy importante también tener en cuenta la, cuál es la autoridad en cada una de estas zonas. La red vía nacional está bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es su responsabilidad fundamental garantizar la intercomunicación de todos los peruanos. La red vial departamental, que es la que une a las capitales de las provincias de cada departamento, está a cargo de los gobiernos regionales. Y las vías que unen a distritos y comunidades es la red vial distrital, vecinal, perdón, que está a cargo de los distritos, ¿no? Esas competencias y esas jerarquías también están determinadas y es importante. Yo les invito a todos ustedes a que visiten toda la normativa técnica que ustedes han podido, que les he mencionado. Es gratuita y la pueden descargar gratis del portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí entran, está a disposición, es gratuita. Vayan desde ahora revisándolas porque son las normas que rigen el diseño y al mismo tiempo también los diferentes materiales y las formas del uso de estos materiales, la aceptación de los trabajos y todo lo demás. Yo les invito a todos. Hay un manual muy importante que de reciente data, que es el manual de seguridad vial, que el concepto ya cambia. La seguridad vial no solamente es colocar más señales, la seguridad vial es tener una buena sección transversal y un buen perfil longitudinal. Ese es el concepto general de una seguridad vial. Yo tengo una sección transversal en función a las necesidades de tráfico que requiera y tengo un buen desarrollo a nivel de perfil longitudinal. Entonces, mi seguridad vial está garantizada por condiciones geométricas, que eso es en principio lo que se debe de garantizar. Yo les invito a todos ustedes a descargar toda esta, sean un poco inquietos, no les voy a decir cómo, entren a la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Normativa técnica está en lo que corresponde a caminos y ferrocarriles, ahí hay un link, ahí pueden descargar todas las, o en todo caso me envían un correo y yo les puedo enviar una ruta a aquellos que estén interesados para que puedan descargar toda la información que está disponible allí. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Y nada, estoy a sus órdenes si ustedes consideran hacer alguna pregunta.
Ingeniero, nada más por favor si nos podría presentar su correo electrónico para poder hacerle las consultas. Claro que sí, lo voy a colocar acá en el, ¿qué tal si lo hacemos por acá por el chat del Meet? Ahí está mi correo electrónico. Mi correo electrónico es alexdiazguevara@gmail.com. Ahí me envía un correo y yo les puedo enviar una ruta. eh, yo les puedo enviar una ruta para, yo les puedo enviar una ruta para que ustedes tranquilamente puedan pues, descargar toda la información que les manifestaba. Bien, ingeniero. Bueno, le agradecemos tremendamente esta ¿Alguna, presencia. alguna, Ahorita, sí, quiero dar. alguna pregunta? Yo encantado de responderles. Por este medio, se puede, que quiera preguntar algo, tenemos unos minutitos más. Yo encantado. A ver, sí, a todos los participantes, este es el momento, justo también los quería invitar a que, si es que están dentro de la sala, por favor, puedan abrir sus micrófonos en caso tengan alguna consulta. Bueno, me parece que no tenemos consultas por parte de los asistentes, ingeniero, pero de todas maneras quisiéramos agradecerle porque, bueno, en particular, a un criterio personal y que creo que compartimos muchos de los que hemos escuchado, han quedado todas las cosas bastante claras, no ha sido una exposición pues muy dinámica, creo yo, ha tocado muchos temas que pues usualmente en la formación de un estudiante de pregrado por lo menos no se tocan, ¿no? Son temas que para nosotros en cierta forma también nuevos, ¿no? De los que es muy importante conocer, ¿no? Eh, Qué bueno, me alegro que yo cuando el ingeniero Cubas me hizo esa solicitud, pensé básicamente en eso. Yo soy profesor de posgrado, básicamente, entonces la idea principal era tratar de lograr en ustedes alguna inquietud que despierte en ustedes de tal forma de que puedan seguir esta especialidad que es muy bonita, abarca toda la ingeniería, abarca todas las áreas, estructuras, hidrología, hidráulica, mecánica de suelos, caminos mismo, todas las especialidades, y bueno, nada, ojalá que con más de uno de ustedes me encuentre en algún proyecto vial más adelante, ¿no? Para mí será un gusto conversar con cualquiera de ustedes en cualquier momento. Esperemos que sea así, ingeniero. Bueno, por mi parte, a nombre de la comisión organizadora, ¿no?, de estas conferencias, quiero darle las gracias nuevamente por todos los conocimientos que nos ha compartido en esta oportunidad. Creo que es la mejor forma, pues, de hacer llegar el conocimiento, el poder compartirlo de esta manera, ¿no? Sobre todo con el dinamismo y con la precisión que lo ha hecho. Estamos bastante contentos porque nos vamos con un nuevo conocimiento hoy a casa. Bueno, nos estamos en casa, ¿no? Pero valga la pena decir, ¿no? De esa manera las cosas. Creo que es importante siempre estar a la vanguardia de todo lo que sucede, de todos los nuevos conocimientos, porque esto es un algo de continuo, ¿no? Siempre cada día aparecerá algo nuevo. Y usted hoy ha contribuido con todos nosotros. Para mí, nuevamente, ha sido un gusto, siempre será un gusto. eh, me veo en ustedes hace unos años atrás, nada, ¿no? Sueñen y luchen por lo que sueñan, ¿ok? Sigan adelante siempre. El país necesita jóvenes, soñadores, responsables, eh, que se atrevan a cambiar la sociedad en el sentido positivo, buscando un país más unido, un país en base a valores,
¿no? Y en base a una ingeniería que la podemos hacer con altos estándares éticos. Es muy posible y es muy gratificante hacer eso. Nunca dejen de tener eso siempre presente. Muchísimas gracias y a sus órdenes cuando ustedes lo soliciten. ¿Ah? Para mí ha sido un gusto. Sí, muchas gracias, ingeniero Alex. Ingeniero Alejandro, no sé si algún mensaje que nos quiera dar. Sí, y bueno, ingeniero Alex, agradeciéndole sinceramente por el alto grado de altruismo pues, que usted mantiene y lo demuestra pues con esta excelente conferencia que creo que para los estudiantes ha sido de bastante fructífera porque usted ha hecho un enfoque bastante bueno acerca de lo que es la planificación de las obras viales y creo que esto lo podrían extender pues a todas las obras de infraestructura civil que nosotros Claro. tengamos. Entonces, en ese sentido, ingeniero, agradecerle muy de veras y esperamos pues contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero. Nada, Alejandro, para mí siempre es un gusto, tú lo sabes. Un gusto. Nada, a sus órdenes cuando ustedes gusten. ¿Ah? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Un gusto agradecemos a todos. saludarlos. Gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han podido darse cita en esta tarde para poder adquirir estos nuevos conocimientos. Los invitamos también a continuar participando de estas conferencias. El día de mañana contaremos con la presencia del ingeniero Alejandro Muñoz Peláez y del ingeniero Luciano López Vinatea, ambos con ponencias bastante interesantes. El ingeniero Muñoz Peláez con una conferencia respecto al diseño sismo resistente y el ingeniero Luciano López Vinatea, que es presidente de la CI Perú, que nos brindará una conferencia sobre construcción sostenible también. Están cordialmente invitados, les agradecemos su tiempo, de igual manera, una vez más, ingeniero, muy contentos de verdad por los conocimientos de ahora. Hasta el día de mañana, de esta manera estamos cerrando el evento de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Un gusto. Gracias a todos ustedes. Pasen buenas noches. Hasta luego.